Iniciamos el encuentro de hoy. Bienvenidos a este segundo encuentro virtual de la asignatura Administración Educativa del Doctorado de Humanidades en Educación. Inicialmente quiero decirle que estamos presentando algunos inconvenientes de conexión por el Internet, pero ya están solucionados y comenzamos a partir de este momento con el segundo encuentro virtual pautado para el día de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad 2 de los procesos administrativos o del proceso administrativo escolar. Vamos a tratar de desarrollar la actividad del día de hoy, la clase, para al final de la misma eh, tener algunos minutos para conversar sobre las actividades, sobre eh, las evaluaciones, entre otras cosas. Entonces, iniciamos. Unidad 2, proceso administrativo. Venimos hablando desde el encuentro número 1 sobre la administración educativa, donde ya decíamos, hablábamos sobre la administración educativa, que es una palabra compuesta. También definíamos lo que era administración y administración educativa como tal, pues diríamos que la administración educativa es una rama que se encuentra dentro de la administración. En el día de hoy vamos a comenzar a revisar las fases de la administración educativa. Sin embargo, vamos a recordar eh, las funciones de la administración educativa, contenido que fue desarrollado en el encuentro número 1. Y ya vamos a ver cuál es el motivo por el cual la vamos a refrescar o a recordar. Decíamos que entre las funciones de la administración educativa encontrábamos 6 funciones, que eran las que tenemos acá, que es la planificación, la organización, la dirección, la coordinación, el control y la evaluación. Ahora bien, tenemos también las fases de la administración educativa. Quisiera, antes de ingresar a las fases como tal, que revisáramos la diferencia entre fases y funciones, porque ya vamos a ver que las funciones se parecen en nombre a las fases, en nombre. Es decir, cuando vemos las funciones que vimos anteriormente, vamos a darnos cuenta que pareciera que es lo mismo de las fases, sin embargo no es cierto. En este orden de ideas, vamos a decir que una fase es un estado diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una persona que cambia o desarrolla. Fíjese, un estado diferenciado de otro. Son dos distintos. También vamos a decir que implica un periodo de tiempo determinado y específico y concreto. Es decir, que una fase debe cumplirse en un periodo. No es todo el tiempo, todo el año, todo el lapso, todo el momento. Son etapas consecutivas que conforman un proceso, que quiere decir que tiene que cumplirse una para que se vaya cumpliendo la otra. Finalmente vamos a hacer como una especie de ejemplo que fue el que me pareció más cónsono, pues es lo que más conocemos, ¿no? Inclusive por cultura general. Como ejemplo decimos el aspecto que muestra la luna según la iluminación respecto al sol. Fíjese que hablamos que la luna tiene 4 fases y hablamos de cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva y luna llena. Entonces, si revisamos lo primero que dijimos sobre las fases, pues son estados diferenciados, ¿sí? La luna llena y la luna nueva no son iguales, tienen una característica específica, inclusive cuando se presentan allí, cuando las vemos en el firmamento. Por su parte, la función es una actividad
particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos con un fin determinado. Es una función, ¿sí? La función del docente, una de las funciones del docente es dar clase, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, También es una actividad particular de cada órgano o aparato de un organismo. En la parte educativa, pues las funciones que tiene la dirección del plantel son diferentes a las funciones que maneja la coordinación de evaluación o control de estudios. Bien. Entonces, era importante revisar eso porque a veces pues, nos puede tender a confundir, sobre todo cuando les digo que tanto las funciones como las fases se parecen mucho. Y vamos a revisar, ya vamos a entrar a revisar lo que son las fases como tal. Entonces, las fases las vamos a dividir inicialmente de dos formas, en mecánicas y dinámicas. Existen otros autores que plantean otra división entre las mismas. Sin embargo, para lo que nos compete en este doctorado, la vamos a tomar como mecánicas y dinámicas. Vamos a ver cuáles son las mecánicas. Y comenzamos que entre las mecánicas encontramos la planificación. Vamos a revisar inmediatamente las funciones. En las funciones tenemos planificación, la fase planificación. Y de allí todo lo previo que revisamos para evitar confusiones entre una fase y un funcionamiento. Luego tenemos la ejecución. Ejecución, que es una, vamos a llamarlo, una consecuencia, o por decirlo de alguna manera, una subfase de la planificación. Y la organización. Cuando digo y la organización es porque esas son las que conforman las fases mecánicas de la administración educativa. Entonces, la mecánica tenemos planificación, ejecución y organización. Por la otra parte tenemos las dinámicas. Y en la dinámica conseguimos la dirección. Si realizamos la anterior organización, acá en funciones la observamos. Y ahora la dirección también la observamos para acá. La coordinación que sigue acá, pero aquí aparece la coordinación como una subfase de la dirección. ¿Sí? Es decir, por decirlo de alguna manera, depende de la dirección. Luego tenemos el control y la evaluación. Sin embargo, la evaluación está unida al control. Entonces, si revisamos, aparecen las mismas palabras. Sin embargo, son diferentes las funciones y las fases. Por decirlo de alguna manera, las funciones es qué le toca a un funcionario en el caso del Ministerio de Educación. ¿Qué le toca hacer a un funcionario determinado? Como lo dije anteriormente, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué tiene que hacer un director? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones de un coordinador pedagógico? Y así sucesivamente. Mientras que estas son fases que deben cumplirse, ¿sí? Momentos en la elaboración, en el periodo, en la gestión escolar que deben irse cumpliendo. Bueno, dicho esto, vamos a revisar cada una de estas fases. ¿Qué hace cada fase? Y vamos a comenzar con la planificación. Pues si revisamos, siempre tenemos que planificar antes que todo. En el aula de clase tenemos que planificar, tenemos que hacer una planificación para el año escolar, tenemos que hacer una planificación para el momento, el lapso, el trimestre que se va a elaborar. Inclusive hay que hacer una planificación previa a la clase que se va a ejecutar. De esa manera también el plantel o la organización educativa, que es lo que nos ocupa acá, o cualquier empresa, debe planificar las acciones. Entonces vamos a ingresar a la planificación. En cuanto a la planificación, decimos que tiene que ver con la dispersión o la distribución de las actividades como tal.
Eh, perdón, la planificación va enfocada al logro de los objetivos que se quieren cumplir, que se quieren alcanzar, ¿sí? Fíjese, la dispersión o la distribución de las actividades en una unidad educativa, en un liceo, en un colegio, pues inicialmente tenemos que trabajar por allí, ¿sí? Distribuyendo, dispersando todas y cada una de las actividades. Y eso se hace tanto a nivel macro como micro. Y por el otro lado, debe ir enfocada, ¿sí? Al logro de todos los objetivos que debemos cumplir o alcanzar para eh, llegar al fin último, que en nuestro caso sería la enseñanza, el aprendizaje de los muchachos. Vamos a revisar algunas ventajas de la planificación. Eh, Entre las ventajas tenemos que existe la incertidumbre y la angustia a los cambios en un futuro. ¿Sí? Tenemos que trabajar con esa situación. Sabemos que se hace una planificación y se dice mucho por allí que la planificación es flexible, que la planificación puede cambiar en un momento dado producto de las situaciones que se ocurran. Entonces, eso tiene incertidumbre y en algunos casos angustia por todos estos cambios que se puedan ocurrir en el futuro y que nos vean obligados a cambiar la planificación. Sin embargo, fíjese que lo vemos como una ventaja. ¿Por qué? Porque la ventaja realmente que queremos reflejar allí es que la planificación puede cambiar en cualquier momento. No es algo estricto, no es algo rígido que está allí y que es así, sino que puede cambiar en algún momento dependiendo de todos esos cambios que se puedan suscitar. Entre las ventajas también tenemos que la planificación centra la atención y la acción al logro de qué? De los objetivos que se han planteado. Y si comenzamos a revisar esto, bueno, todo esto es una red que se va entretejiendo. Si hay cambios en el futuro, también seguramente es porque tenemos que tener atención y tomar acciones para el logro de esos objetivos. Posiblemente producto de algún cambio que se suscite, ya la planificación que tenemos no es la más consona para lograr esos objetivos como tal. En cuanto a la parte económica, perdón, pero estoy un poquito, tenemos que, en la parte económica, tenemos un beneficio en los costos, ¿sí? Porque si hacemos una planificación real, revisando todas aquellas situaciones o cosas que debemos eh, realizar, hacer, pues entonces eso nos va a traer un beneficio económico en cuanto a los costos, porque podemos revisar todas esas cosas. Mediante la planificación se facilita el control de lo que se hace, de lo que se va a hacer, ¿sí? Y la eficiencia de lo mismo. Esa es otra ventaja que nos permite la planificación. Podríamos eh, quedarnos acá revisando otras cantidad de ventajas, pero bueno, el tiempo es corto. Sin embargo, hay que revisar, ¿no? Decimos que tiene ventajas, pero no tiene obstáculos. Sí, hay obstáculos precisamente. Esos se ven subsanados producto a esos cambios que podemos realizar durante la planificación de ser necesario. Entonces, tenemos que la planificación, o dentro de la planificación se desarrollan varias etapas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tenemos que hacer inicialmente un diagnóstico. Son cosas importantes que a veces como que no se toman en cuenta. Y en la parte educativa es muy importante. De por sí, hablamos de diagnóstico a nivel del aula, ¿no? Cuando se van a desarrollar los objetivos, pues debemos hacer un diagnóstico de qué conocen y de qué no conocen los muchachos.
Ese diagnóstico en el aula tiene que ver con los prerequisitos, es decir, con todas aquellas cosas que necesitamos para que el muchacho aborde los objetivos o los contenidos que vamos a desarrollar en la asignatura. Sin embargo, aquí no hablamos solo del aula, hablamos de toda esta eh, administración educativa de la escuela a nivel macro, a nivel del Ministerio de Educación y pare de contar. Entonces, como les digo, hay que realizar diagnósticos. Si vamos a trabajar en una escuela que está en el campo, seguramente las condiciones son diferentes, así vamos a trabajar en una escuela que está en la ciudad. Inclusive, revisar en qué parte de la ciudad está. Eh, una escuela que vayamos a manejar que está en un estado del país igual, obedece a situaciones diferentes de otro estado. La idiosincrasia de la gente que allí está, la actividad económica, entre otros casos. Entonces es necesario hacer un diagnóstico, porque el nivel central gira instrucciones generales. Entonces es la institución la encargada de revisar cuáles encajan, cuáles se enmarcan dentro de lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. Entonces, ese diagnóstico es la primera etapa de la planificación y es muy importante porque es la que nos va a decir o nos va a mostrar el camino por el que debemos continuar. Luego, la determinación de los objetivos, qué es lo que se quiere alcanzar, cómo lo queremos alcanzar, cuándo lo queremos alcanzar. La elección de las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar esos objetivos que nos estamos planteando. Luego de que tengamos esto, tenemos que ejecutar ese plan que nos hemos propuesto. Y finalmente, y no menos importante, la evaluación, que esa evaluación es la que nos va a decir qué tan acertados fuimos en toda esta planificación. Y por otro lado, pues nos va a permitir revisar, cambiar todas esas cosas que no nos funcionaron y adecuarlas pues a las situaciones que tenemos. Siguiendo acá, entonces tenemos la planificación. Fíjense que hay una flechita de la ejecución. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, la ejecución tiene que ver con la planificación. Ya hemos visto la planificación, entonces vamos a revisar la ejecución, que parte de acá mismo. La ejecución parte de acá. Y tenemos que la ejecución tiene que ver en la práctica lo planificado, ¿sí? Cómo es que vamos a poner en práctica, a ejecutar todas esas cosas como tal, ¿sí? Si lo revisamos, tiene que ver aquí, fíjese, ejecución del plan, cuando vemos aquí en la fase que les decía de la planificación. Entonces, la ejecución tiene que ver con la práctica de lo planificado y de revisar todos esos plazos establecidos para cumplir esa ejecución como tal, ¿sí? Y todo esto en función de qué? De los objetivos que nos hemos propuesto en la etapa de determinación de objetivos, fíjese. Entonces, por eso es que acá, en las fases, la ejecución es parte de la planificación y no es una etapa o una fase diferenciada, sino están estrechamente ligadas. Vamos a revisar en cuanto a la organización como tal, que es la segunda fase, diríamos, que se debe cumplir, ¿sí? Entonces, la organización tiene que ver con una coordinación específica e independiente de las personas que hacen vida en la institución educativa o en la empresa. Sí, sí, les hablo mucho de institución educativa, de educación, de la escuela, del liceo, porque bueno, ese es lo que nos ocupa en esta asignatura, la administración educativa. Pero realmente, pues esto tiene que ver también a nivel empresarial con las empresas a todo nivel. De por sí, pues bueno, una institución educativa es una empresa. Si la vemos desde el punto de vista eh,
de las instituciones educativas privadas, pues sin duda alguna es una empresa como tal y funciona como una empresa y genera eh, algunos dividendos, vamos a llamarlo así, económicos, ¿sí? Mientras que en la pública, pues no genera directamente dividendos económicos, pero también es una empresa como tal. Entonces le voy a seguir hablando de la escuela, del liceo, del colegio, de la institución educativa. Entonces, como le decía, es una coordinación específica e independiente de las personas que hacen vida en la escuela. Bueno, se debe especificar eh, claramente y revisar y diferenciar, porque es independiente. Como hablábamos hace rato, pues hay muchos actores, lo veíamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que hacen vida en las instituciones educativas. Bueno, entonces cada una de esas personas tiene una función dentro de esa organización. Por otro lado, tiene que buscar las mejores y pertinentes condiciones en el clima laboral, para el clima laboral. Importante esto, importante. Ustedes que están formando, ¿verdad? En esta área, están doctorándose y seguramente están ya dirigiendo una institución o van a dirigir una institución, es importante revisar esto del clima laboral. Fíjese que dice buscar las mejores y pertinentes condiciones en el clima laboral. Como le dije anteriormente en la etapa de planificación, eh, todas las instituciones son diferentes, producto de muchas cosas. Y una de esas es la idiosincrasia de las personas que allí trabajan. Si nosotros como gerentes, perdón, creamos condiciones para tener un clima laboral bueno, téngalo por seguro de que la institución va a alcanzar los objetivos de manera excelente. Las personas se van a sentir agradadas, van a trabajar bien y eso es parte del gerente, del administrador, del director, del rector, como lo queramos catalogarlo, ¿sí? Él, esa persona que está allí, sea por supuesto hombre o mujer, va a crear esas condiciones laborales y eso lo hace mediante la organización, mediante la fase de la organización. Por decirles algo más, por lo menos a veces se comenta, bueno, para eso se les paga. Sí, claro, eso es así, pero si el empleado, llámese coordinador, llámese gerente, llámese profesor, se siente cómodo, trabaja con condiciones favorables, lo va a hacer de mucha mejor manera. Dentro de las organizaciones educativas, conseguimos dos modelos, por lo menos estos son dos modelos que vamos a revisar en esta asignatura. Algunos hablan de un modelo intermedio, pero acá vamos a hablar de dos modelos y inicialmente vamos a hablar del modelo centralizado. El modelo centralizado es en el cual el poder se concentra a nivel central, es decir, en el corazón de la organización. Vamos a revisar en cuanto a educación se refiere. Podríamos revisar una empresa cualquiera que tenga sucursales en todo el país. Bueno, el sistema educativo es una de esas empresas que tiene sucursales en todo el país, porque el Ministerio de Educación en un país es el encargado de llevar esa empresa, es la cabeza de la empresa. Entonces, este modelo centralizado es cuando desde el nivel central se maneja toda la situación. Por ejemplo, acá en Venezuela, regularmente las contrataciones se hacen desde un punto de vista del nivel central. El nivel central es el que contrata como tal. Sin embargo, como dicen por allí, ciertas condiciones aplican, ¿no? A veces pues tienen un personal acá que se encarga de revisar, mirar y postular, como quien dice, y cuando llega a nivel central es el que le da el visto bueno, sí o no,
está contratado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así, entre otras cosas. Los recursos, por ejemplo, es el nivel central quien los maneja y los distribuye, entre otras cosas. Lo que quiere decir que el poder como tal, como dice allí en la lámina, se concentra en el corazón de la organización. Pero tenemos la contraparte, que es el descentralizado, aun y cuando la primera palabra y la coordinación la lleva, eh, en este caso, el Ministerio de Educación. Entonces se delegan decisiones y funciones, ¿verdad? A los centros educativos. Y por eso es que le decía que algunos hablan de un modelo mixto, centralizado-descentralizado, como tal. Pero hay que hablar del modelo centralizado y del modelo descentralizado, aun y cuando la parte, los centros educativos, vamos a llamarlo, tienen sus competencias y sus funciones, pero son limitadas. Un centro educativo, en cuanto a la planificación se refiere, revisan y se adecúan, como lo dije anteriormente, a la situación. Eso tienen esas competencias, esa decisión. Pero, por ejemplo, si van a contratar un personal, no lo pueden hacer un centro educativo como tal, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la organización? La fase de la organización, bueno, primero tiene que determinar el trabajo que eh, va a desarrollar cada una de las personas, como aquí lo dijimos, que hacen vida allí. También se encarga de agrupar todas aquellas actividades que de una u otra manera se van a desarrollar y de asignar precisamente al personal que las va a desarrollar. Fíjese algo, ¿no? Asignar al personal. Eso se puede hacer a nivel central, pero también se hace a nivel de los centros como tal, porque si bien la organización central contrata, el personal lo tengo yo y lo asigno yo a nivel de una educación, perdón, de una unidad educativa como tal. Bien, esto se me salió por acá. Ok, vamos a ver entonces la otra parte que sería, vámonos a las dinámicas y vamos a revisar primeramente la dirección. Aquí algo pasó. Ok. Vamos a organizacionalmente, vamos aquí a la dirección como tal y vamos a acelerar un poquito y hablamos que de la dirección eh, se encarga de la dirección y el director de que funcione una dependencia o institución como un todo, por un lado. También buscando alcanzar los objetivos que se han propuesto. Por otro lado, la dirección y el director, en su caso, creo que en Colombia también le llaman rector, es el responsable de qué? De la efectividad de la institución educativa. Es decir, por supuesto que hay una cantidad de personal que hace vida allí, pero el responsable de que se den los resultados o no se den los resultados es directamente de ese ciudadano director o de esa dirección. Entonces, también la dirección se encarga de impulsar, coordinar y vigilar todas las acciones, tanto de los miembros como del grupo, para que se cumplan. Fíjense que allí habla de los miembros y el grupo, diferenciado, ¿verdad? Porque los miembros, como tal, cada uno tiene acciones y funciones, pero el grupo como tal también tiene funciones y acciones. Bueno, que se cumplan sus funciones, como lo decía anteriormente. En cuanto a cómo se desarrolla, una de las funciones o del desarrollo que debe tener es dirigir inicialmente, dirigir ¿qué? Las acciones para el logro de los objetivos, definir cuáles van a ser los resultados que queremos alcanzar, que se esperan alcanzar para llegar al logro de esos objetivos que queremos
o que no hemos propuesto cumplir. Delegar. Es importante que en este cargo se delegue tanto las funciones como las responsabilidades al personal que hace vida allí en la institución como tal. ¿Sí? Eh, bueno, antes de hablar de la fase de coordinación, vamos a revisar aquí rápidamente lo que es, vamos a diferenciar, si queremos decirlo de esa manera, un gerente de un administrador, porque a veces decimos que el gerente y el administrador son la misma persona, ¿no? Sin embargo, vamos a revisar qué dice que es un gerente. Y dice que el gerente se encarga de proyectar hacia el exterior la empresa, ¿sí? O se proyectan hacia el exterior de la empresa. Esa es como su función principal. Y la administración hacia el funcionamiento interno de la organización. Cabe destacar que a veces una sola persona cumple las dos funciones de gerente y administrador. Eso no quiere decir que sea lo mismo. Que cumple las dos funciones es una cosa, porque a veces vemos que en alguna institución educativa o a veces en una empresa existe el gerente y existe el administrador, ¿correcto? Entonces, si lo vemos de esta manera, el gerente es el responsable de el administrador. Por otro lado, decimos a manera de como aclarar un poco más, que el gerente se responsabiliza de que la empresa en su aspecto corporativo funcione eficientemente. Repito, la empresa en este caso es la escuela. Mientras que el administrador se encarga de que los departamentos de la empresa se desempeñen adecuadamente, está más al tanto de eso. Tanto el gerente como el administrador pues tienen funciones, que es lo que hemos venido hablando. Y entre sus funciones sí, tenemos la planificación, la organización, la dirección y el control de todas esas empresas, de todas esas eh, situaciones, funciones. Retornando acá, quisiera también mostrarles algo acá que conseguí hace bastante ya, un tiempo bastante del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia. Pues sé que también tenemos estudiantes de allí y es importante revisar esto y también para nosotros los venezolanos. Entonces, esas son las funciones del rector o director del establecimiento educativo. Bueno, el artículo 25, las funciones del rector. Fíjense que dice, orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar, velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto, promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de educación en el establecimiento, mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinantes o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el logro, progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. Fíjense, la primera parte que estábamos hablando del gerente, ¿sí? Proyectarlo hacia afuera. Establecer canales de comunicación entre diferentes estamentos de la comunidad educativa, orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico, ejercer las funciones disciplinarias que atribuye la ley, los reglamentos y el manual de contingencia, de convivencia, perdón. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. Promover actividades de beneficio social que vinculen el establecimiento de la comunidad local, aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, las demás funciones o fines. Bueno, quería traerlo para que de una u otra manera y lo revisen, lo vean, y allí está como condensado todo esto que venimos hablando, ¿sí? Bueno, decíamos que luego viene la coordinación, que viene a ser como una subfase de la dirección, y la tenemos acá ya. La coordinación tiene que ver con el establecimiento y el mantenimiento de la armonía entre el personal, los subsistemas, las dependencias y las instituciones. Fíjese, otra vez hablamos de armonía, del clima institucional que debe existir para que todo se lleve a feliz término. También se encarga de sincronizar y uniformizar tanto los esfuerzos como las actividades desarrolladas ¿para el logro de qué? De los objetivos que nos hemos planteado ya desde la planificación. La cuarta y última etapa, si lo vemos de aquí de la dinámica, es el control. Entonces, el control se debe desarrollar a lo largo de todo el proceso para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Este control se centra también en reducir el trabajo disperso,
tratar de revisar y organizar, ordenar, ¿sí? Este también permite incrementar el orden, la disciplina y la coordinación, de que en razón de los recursos y los medios con que se cuenta o disponibles como allí aparece en la lámina, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de las partes que se desarrolla. Entonces, el control se encarga de medir el desempeño de la institución, por una parte, de corregir las desviaciones que se ocurran en el transcurso de las actividades y de garantizar que se realicen todas esas planeaciones que se han realizado con anterioridad. Decíamos que la evaluación es una subparte del control. Entonces tenemos allí que la evaluación es ya como el fin último, ¿no? Entonces, que tiene que ver que es la evaluación se da en los procesos de enseñanza-aprendizaje y otros, fíjese, otros, porque tiene que ver con toda la institución como tal. Una vez se haya hecho la evaluación, que aquí aparece también, en esta parte, trata de corregir los errores que se han suscitado y ocasionado allí. Agregar las estrategias, las metodologías y los conocimientos que sean necesarios, que no hayan permitido desarrollar algunos objetivos, algunas propuestas en el pasado, en la parte de educación, de manera tal que sean precisa y eficaz como tal. Bueno, caballeros, por el día de hoy y damas, este es nuestro encuentro.